Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Buenas noches, amigos y amigas de Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Este programa que busca conocernos a las civilizaciones, a las sociedades, especialmente a la panameña, pero también le echamos un ojo a lo que pasa en el mundo en materia económica, política, social, cultural y religiosa. Vamos a vernos en el espejo para entendernos como seres humanos, detectar nuestras virtudes, nuestras taras y ver si encontramos caminos de salida. Hoy, un tema aplazado. Este programa ha querido abordar este tema con antelación y no hemos podido por diversas razones personales y de complicación de agenda. Es el tema Venezuela. Para eso tenemos dos invitados de lujo. Uno es Ronald Figueroa. Él está representando aquí de una manera y de muchas a la oposición al gobierno actual de Venezuela, y también es un laico comprometido con su iglesia aquí en Panamá y trata en esas dos aguas que se unen en una sola en la vida del cristiano, también dar su participación, su grano de arena. También está Fabiola Sabarce. Fabiola fue embajadora de Venezuela en Panamá para el gobierno de transición. Que me explica eso un poquito ahora doña Fabiola, sobre cómo es eso de que usted era embajadora, pero no del gobierno de Maduro. Eso también tenemos que explicárselo a los oyentes. Vamos a empezar con la dama, don Ronald, para que se presente, conocerla un poquito y nos explica su presencia en Panamá, cómo se da. Adelante, Fabiola. Bueno, muchísimas gracias a Radio Hogar, muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Tuve el honor y la diosidencia de representar a Venezuela en un espacio de una coalición democrática internacional y de un gobierno interino que vino en Venezuela a raíz de las elecciones que no estaban reconocidas por Maduro, que hizo antes del 2019, ¿no? Fue en el 2019, perdón. Sí. Él hace unas elecciones donde la oposición, acuérdense que ya llevamos más de 20 años, 24 años en esto, ¿no? Claro. En ese momento, la coalición democrática, la oposición que representamos la mayoría de venezolanos, Palabras compartidas. tuvo unidad para no participar en estas elecciones nuevamente írritas, con estas condiciones desiguales que ya conocemos, donde no hay medios de comunicación en Venezuela, donde ellos tienen secuestrado todos los ministerios, todos los entes públicos. Entonces, de verdad que es David contra Goliat, y cada vez no tenemos participación o abren el registro electoral, tenemos mucha gente que la mudan, que muertos que votan. Entonces, bueno, todo un tema que ya venía extremadamente rebosando, y la oposición en unidad, que cuesta mucho la unidad. A veces la gente habla de unidad, pero es que tenemos que entender que cuando somos demócratas, el pensar distinto es lo normal. Yo creo que la belleza del mundo es que no vemos dos personas iguales, nos unimos en pensamientos y todos vamos viendo y todos conseguimos un espacio que más o menos nos identifica. Cuando estamos hablando de coalición democrática, estamos hablando de algo tan complicado, y dentro de la misma Iglesia Católica vemos que también hay personas que se identifican más con carismáticos, con diferentes órdenes, y eso está bien, porque dentro del mismo carisma, dentro de la misma esencia, todos tenemos un diferente llamado, tenemos una diferente vocación, tenemos unas diferentes virtudes que tenemos. Pero en el 19 pues, se pusieron de acuerdo en nos pusimos de acuerdo en no reconocer estas elecciones que hizo en el 2018. Entonces, ¿qué pasaba? Que por ley venezolana, en los primeros días de enero, específicamente el 5 de enero ya lo que era el 2020, teníamos 2018 sí. A 2019. Sí. Todos los 5 de enero nosotros ratificamos, entre el 5, 8, 10 de enero, este año que viene toca 10 de enero, tenemos que ratificar la Asamblea Nacional y reconocemos y viene la investidura del nuevo presidente, ¿ok? Entonces, como Maduro había hecho en el 2018 unas elecciones que ya la unidad había decidido no participar,
él se pagó, se dio el vuelto, dijo que era el presidente. La comunidad internacional, cuando amanece enero del 2019, que él se coloca a la banda, la comunidad internacional empieza a desconocerlo, porque ya venía desconociendo las elecciones que él se había hecho solo, sin las condiciones, ¿no? Sí. Entonces, eso dio paso, según la ley venezolana, a un interinato, donde el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, que sí representaba, afortunadamente esta Asamblea Nacional también, otra pelea de David contra Goliat que habíamos ganado en el 2015, habíamos logrado por fin posicionar nuevamente con las uñas a muchos diputados de diferentes partidos de la coalición democrática. Entonces, esta coalición democrática le toca por ley asumir al presidente de la Asamblea Nacional el interinato y llamar a elecciones. Palabras compartidas. Entonces, Bien. en ese momento, el que era el presidente de la Asamblea Nacional era Guaidó, y ahí es donde viene el gobierno interino de Guaidó. Y entonces, la comunidad internacional fue la segunda coalición democrática más grande después de la Segunda Guerra Mundial, y entre esos Panamá, gracias como siempre el apoyo de Panamá, nos reconoce, y a través de la Asamblea Nacional salen algunos nombres en consenso de todos los partidos, y para Panamá me postularon para que yo tuviera la representación diplomática, ¿no? Eso terminó siendo la embajada que nos reconoció Varela en marzo del 2019, y hasta el 2022 tuvimos esa representación donde ya el gobierno interino no tuvo los efectos que quería. Esta dictadura nunca reconoció, por eso quedamos viviendo Claro que sí. dictadura. Todo esto ha sido un proceso, y bueno, al final el gobierno interino no continuó, y nuevamente el régimen tomó posesión de muchos espacios, ¿no? ¿Usted ya estaba en Panamá, Fabiola, o usted vino a Panamá como embajadora de otro país? Mira, yo tengo felizmente de lo duro que es emigrar. Agradezco a papá Dios que desde el 2014 yo emigré a Panamá, o sea, ya voy a cumplir 10 años ahorita, tengo Sí. 3 varones, de los en estos espacios digo con orgullo que mi hijo mayor tiene un llamado al sacerdocio, es seminarista en este momento. Aquí en Panamá. Se fue con una orden Regnum Christi, con Legionarios de Cristo. Okay. Está estudiando ahorita, está en su 3er año. Ya después el año que viene va a Roma a hacer filosofía, teología, todos estos caminos que las diferentes órdenes. Por eso digo que esa es la belleza de pensar. Siempre hay espacio para todos los carismas, ¿no? Una cabellera, ¿no? Y lo Muchos mismo pelos. Exactamente, siempre hay un lugar donde Diosito nos quiere, porque en verdad Bien. todo va pasando con una diosidencia que después uno dice, lo tenías todo planeado, pero yo no había juntado los puntos, pero después lo juntas y dices, todo lo que ha sido el peregrinar de emigrar y todo lo que hemos vivido ha sido importante en el proceso de nuestros hijos, los hijos de migrantes, porque emigrar está entre los 7 lutos más grandes del ser humano, y nos fortalece desde el punto de la vista de la religión. Al final Dios quiere algo más con nosotros, y de la manito, agarradito con la Virgen, sé que siempre va saliendo. Usted tuvo que salir de su país por razones específicas. Palabras compartidas. De persecución, atentado contra su vida. ¿Cuál fue la razón principal que la motiva a salir? Yo en el 2002 entré a la política venezolana normal, emprendedora, vengo también de las petroleras, Ronald también viene de las petroleras, pasó un movimiento que de la noche a la mañana nos querían cambiar la educación en Venezuela, y venían ya los libros de Cuba, la cubanización. Entonces surgió un movimiento sumamente grande que se llamaba Con mis hijos no te metas. Imagínate tan poderoso como ese, Eduardo. Con mis hijos no te metas. Entonces ese movimiento fue madres y padres que no sabíamos participar en política, y decidimos, ¿sabes qué? Con mis hijos no te metas. Asamblea de Ciudadanos, volantes, a mí no me cambia la educación de mis hijos. Ahí fue cuando despertamos mucho en el 2001, 2002, porque ya Chávez venía desde el 99, sí. Pero tú sentías como que es allá, no me va a tocar a mí, y en menos de 2 años ya te está tocando hasta la educación de tus hijos. Entonces fue cuando uno, hasta como cristiano católico, porque no se peca solo de obra sino de omisión, por eso que yo siempre resalto que no hay democracia segura, hay que luchar por ella, tenemos todos los días. Y creo que es deber de los católicos participar. En la democracia se defiende desde participar en la asamblea de ciudadanos, de vecinos, en asamblea de los colegios, la participación política. Todos estamos llamados a ser
políticos, hacer política, porque al Es la terminar obra de caridad más grande, decía el Papa la obra de Benedicto caridad XVI. más grande. Sí, Entonces, y saber que para que haya democracia necesitamos defender y participar en la política, porque también le dejamos la política como aquello que es sucio, pero resulta que decide hasta la educación de mis hijos, como me pasó en el claro. 2001, 2002, y el resto es historia. Me empecé a activar, entendí que no me podía volver a quedar dormida, que tenía que buscar espacios de poner a la orden esos dones, esa educación que Dios me había dado. Yo estudié en un colegio católico de primero a quinto año, sentí en un momento dado también como mi hijo, por eso lo entendí cuando él hablaba de vocación, porque yo también estuve en discernimiento. Bueno, Diosito Santo me quería casar y con hijos y aquí andamos. Entonces, pero uno siente que entonces, ¿dónde es que tú quieres que yo sirva, papá Y Dios? esa activación suya en aquel año le costó salir, tuvo que salir por alguna razón Y específica. después uno se activa con partidos políticos que me tocó fundar en la zona que soy yo. Yo soy de una zona como tipo Chiriquí, del interior, Mm, es la zona como petrolera ok. de mayor envergadura y, aunque bueno, aquí tú sabes que siempre entre los venezolanos Vamos calman a encontrar. clima. Ronald no se me vaya a poner ahí. Pero bueno, ahí donde producimos más petróleo, las vacas, todo. Entonces, del estado Zulia. Entonces, No, no. Palabras compartidas. somos como los chiricanos, pues. Ok, Entonces, bueno, ahí estábamos fundando un partido que era Primero Justicia y bueno, después primero yo lo que entré fue ayudar, o sea, yo todavía no me siento política, yo lo que quiero es la libertad para mi país y sí, no voy a descansar y no me voy a dar por vencido porque también la fe, gracias a Dios, nos ayuda a saber que son los tiempos de Dios, pero ora y labora. sí. Hay que hacer y trabajar todos los días, orar y trabajar, que un buen día se va a caer este muro de Berlín de Latinoamérica, que en Venezuela es este eje del mal, porque sabemos que es una lucha espiritual. De ahí, bueno, entre varias cosas terminé aquí en Venezuela, tuve que salir primero en el 2010, salí a Houston, Texas, y 4 años después de Houston, Texas, vine para acá en 2014. Pero sale Sí, presionada por el gobierno. estaba en procesos ya muy metidas en temas políticos y también había sufrido un tema de inseguridad. En ese momento la inseguridad en Venezuela estaba muy atacada y tuve un tema de amenazas de secuestro y Sí. amenazas inclusive cuando yo decía que yo quería salir en el último marco de Venezuela, pero en el 2010 también recibí una llamada donde en las amenazas de secuestro me indicaban hasta los colegios de mis hijos y me amenazaron con mis hijos. Otra vez me salió el madre y Claro, con mis hijos no te metas. Y la claro. verdad que sí decidí que ellos no tenían por qué exponerse a esto y que yo tenía la responsabilidad que sí podía darle otra oportunidad. Ha sido muy duro emigrar, pero de la mano de Papá Dios ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros y aquí seguiremos dando lo que podamos, tanto en nuestra fe como católica, como testimonio, como en la defensa de nuestro país, que no es solamente la defensa de Venezuela, la defensa del eje del bien, es la defensa de los Claro. valores y al final defender un país, que se hagan bien las cosas, es defendernos a todos, porque al final estamos todos conectados y así como todas estas mafias operan internacionalmente, igual el eje del bien, nosotros tenemos que unirnos con fuerza y participar y tejer esa unidad para que podamos abrir estos campos de la coherencia, de la sensatez y de rescatar los principios. También de la Vamos a familia, aprovechar lo de que la queda de familia. este primer bloque para conocer a Ronald Figueroa y las razones que le hicieron salir de Venezuela. Tiene usted desactivado el micrófono, don Ronald, para que lo vaya activando. Eh, Vamos a terminar este bloque con usted y empezamos el siguiente bloque también con usted, don Ronald, para que quede claro cuáles son las razones primordiales que lo hicieron salir de Venezuela. Le ponemos mucha atención. Sí, bueno, muchas gracias. Tengo en Panamá cerca de 8 años. Llegué la primera vez aquí a Panamá en el 2015 Palabras eh, compartidas. por razones estrictamente económicas. Realmente en Venezuela no se estaban generando los negocios y el trabajo y la economía no estaba nada bien, todo se cerraba.
Yo trabajé en la industria petrolera, fui votado por el periódico en el año 2003 y a raíz de ahí cambié digamos, de Actividad. en vez sí, en vez de trabajar en el área de petrolera, empecé a trabajar en el área de tecnología de información. Y ahí estuve, pero se iba reduciendo cada día más todo lo que tenía que ver con los espacios económicos. La disponibilidad de condiciones normales como un seguro de vida, los repuestos de los carros cada día se incrementaban más. O sea, realmente fue un tema de buscar una salida fuera de mi país. Esa salida, bueno, yo soy padre de dos hijos. Uno está en Venezuela, se quedó, no salió. Y mi hija está en los países, en el Medio Oriente. Ella está viviendo en el Medio Oriente con su esposo. Y bueno, Es que venezolanos hay por todos lados del mundo, ¿no? No se por salva nada, todos ningún continente. En todos los continentes tenemos gente. Bueno, cuando hubo la votación reciente, se expresaron más de 350 ciudades eh, fuera de Venezuela, donde hubo votación. Entonces tenemos Claro. en 120 países del mundo presencia venezolana, ¿no? Y cuando usted Se llegó a puede. Panamá, perdóneme, déjeme hacerle esta pregunta en el siguiente bloque para no cortarle la respuesta. Vamos a hacer este primer cambio con Gabriel Rodríguez en los estudios para que nos ayude con algunas promociones y regresamos de inmediato aquí a Palabras Compartidas por Radio Hogar. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Atención, hermanos de la cuenca de Río Indio. Se reitera y recuerda la invitación a las comunidades del área de la cuenca de Río Indio a la reunión del día 31 de agosto de 2024 a las 10 de la mañana en la comunidad San Cristóbal, tal como fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida en asamblea el día 2 de agosto en la comunidad de Coquillo. Se agradece su asistencia. La Escuela de Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá, EPABI, te invita a participar de los Círculos Bíblicos 2024 para conocer, aprender y amar a quien es el centro de nuestra fe, Jesús, en modalidad presencial y virtual, un día a la semana, en horarios diurno y nocturno. Inicio de clases, lunes 18 de marzo. Mayor información 282-6579 o WhatsApp 6903-5426. Inscríbete ya. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas, este espacio para conocer cómo somos los seres humanos. Hoy estamos hablando de Venezuela y tenemos a dos venezolanos, un venezolano y una venezolana con nosotros. Fabiola Sabarce, que fue embajadora del gobierno de transición de Juan Guaidó aquí en Panamá del año 19 al 22, y Ronald Figueroa, que nos estaba contando un poco que por razones económicas tuvo que salir de su país y está acá en Panamá desde entonces para ganarse la vida. Usted llegó entonces a Panamá, don Ronald, a buscarse los reales, como dicen ustedes, los cuartos, los dineritos, Claro. para poder vivir. Sí, por supuesto, sobre todo adaptarme. Empecé a trabajar sobre todo en el área de lo que yo conocía, que es el área de petróleo, y traía una metodología o una tecnología de procesos para asegurar calidad de diésel y lubricante. Entonces empecé a ser distribuidor de dos empresas grandes de Norteamérica, aquí en Panamá. Ese fue el trabajo básico, pues muchas de las cosas que estuvimos desarrollando, de las que yo conocía por haber sido petrolero por 20 y pico de años,
allá en Venezuela. Sí. Entonces, eso me permitió a mí recorrer casi todo el país, llevando parte de este proceso. Hicimos varias instalaciones, hemos dejado una especie de conocimiento de que cómo es el diésel, cómo opera, etcétera. Pero también me ligó mucho la parte religiosa, como lo había mencionado Fabiola. Palabras Yo compartidas. estudié en un colegio, en el Colegio San Agustín del Paraíso en Venezuela desde tercer grado. ¿Eso en qué Y lado de Venezuela es? ¿Caracas? en Caracas, Ok. sí, yo nací en Caracas Es un y caraqueño y una un maracucha caraqueño. aquí en el... Oh, ok, tremenda mezcla. Muy buena Sí, amiga. y en Caracas, cuando estudié, estuve hasta tercer año en el colegio, pero el tercer año me iba a retirar porque mis padres no podían pagar, entonces me becaron. Entonces yo tuve desde tercer año hasta quinto año estudiando en el colegio becado Sí, y me gradué en el colegio. muy bien. Entonces, de ahí yo salí, o sea, realmente salía como llega un momento en que ya tú dices, wow, tanta religión. Yo pensaba que ya yo no quería más religión después de eso. Y resulta que sale un ADN que queda dentro de uno porque por alguna razón, como dice Fabiola, diosidencia, entré en ese colegio, me quedé y me crié prácticamente en ese colegio. Y la relación con Dios nunca o sea, siempre ha estado alrededor mío, la parte espiritual, bueno, mis hijos, un hijo mío fue bautizado en la Gran Sabana, donde fuimos nada más los padrinos y nosotros, y llegamos a una iglesia que en Cabanallén, y ahí bautizamos mi primer hijo. Y mi hija la bautizamos en el santuario, en Nuestra Señora del Santuario del Durí, en los Andes. O sea, uno fue en el sur y el otro fue en el oeste, que es donde están la montaña de Mérida. Mérida, Trujillo, en Oaxaca, todo páramo. Ahí en un páramo bautizamos a mi hija. Lo mismo, fueron los padrinos y nosotros. O sea, fue algo que siempre estuvimos muy relacionados ahí. Y ha estado así relacionado acá en Panamá. Aquí fue maravilloso. Es decirle que en el 2015, cuando yo llegué por segunda vez, yo llegué en abril, después volví a venir en noviembre. Sí. Y iba a misa donde Fabiola es catequista, que es en la parroquia de San Lucas, porque yo vivía en Costa del Este. Sí. Y iba a misa los domingos. Y yo le decía a mi esposa, la llamaba después, oye, estar en misa aquí es diferente. Primero los jóvenes pareja con sus hijos, todos atendiendo. Los niños, tú sabes, se mueven. Normalmente alguien puede estar mandando callar a los niños. No, allá los niños abrían y el padre feliz dando su misa, leyendo su evangelio. O sea, todo fue algo extraordinario. Eso fue lo primero que me impresionó de la espiritualidad de Panamá. Palabras Y compartidas. después lo otro fue como una conexión que recibí estando, porque me mudé hacia el Cangrejo, y fue una conexión que recibí estando en la Iglesia del Carmen. Yo iba todos los domingos a la Iglesia del Carmen, me queda muy cerca, y en una de esas, escuchando el Evangelio de la hemorroísa, sentí como la hemorroísa se curó. No sé cómo explicarle eso. Pero en el momento que el padre estaba hablando de que ella le agarró el manto y Jesús se volteó, ¿quién me tocó? Estando atiborrado de gente. Sí. Y yo sentí esa conexión. Yo dije, wow. El corrientazo, la energía esa. Sí, esa energía de amor. Cuando él se volteó y la va a regañar. Entonces buscaba en Lucas, en Marcos, en Mateo, cómo fue el episodio, cómo era la descripción de cada uno. Sí. Entonces me marcó extraordinariamente. Entonces de ahí
estaba, tú sabes, cuando usted escucha los avisos parroquiales, se estaban preparando, en el 2018 se estaban preparando, o el 2017 se estaban preparando para la JMJ Sí. del 2019, y entonces dicen, oye, tenemos solamente 200 familias de acogida. 200 familias de acogida y falta un año y tenemos que llegar a 2000. No. Entonces me activé de una manera, usted no sabe que llegamos hasta 1800, nunca llegamos a la meta, pero fue una Está bien. meta alta. Entonces, bueno, de ahí seguí trabajando en diferentes grupos, entré a Café con Dios, y en Café con Dios tuve la oportunidad de ir al INFAP y hacer el año completo. En el 2022 me gradué de la parte de teología Sí. con la hermana Rosemary, Bueno. y eso, bueno, eso me ha cambiado totalmente, y no he dejado de estar ligado a eso. Bueno, ayer en estos días estuvimos con Rafael Luciani dando unas charlas extraordinarias sobre la nueva sinodalidad, y bueno, algo extraordinario. Este tema que tanto aqueja, voy a usar el verbo está aquejando a la iglesia el entrar en el proceso de escucha, claro que sí. Sí. Y la hermana Rosemary está en eso metida de cabeza, tratando de que se convierta en la forma de ser y de hacer iglesia, ¿no? Por supuesto. Quiero contarles dos anécdotas rápido Palabras que compartidas. pintan con la experiencia que ustedes han contado, como un cuadro más general. Por ejemplo, tenía un barbero, alguien que atendía mi poca cabellera, y lo hacía tan bien que por eso me quedé con él, venezolano, un chico aparentemente con retraso mental. Digo aparente porque era un maestro de la barbería. Tenía clientes, pero filas de clientes, por lo bien que hacía su trabajo. Él casi no hablaba, pero solo se expresaba por la tijera y la máquina, ¿no? Su hermano llegó por el Darién y se lo ha llevado para Estados Unidos. Ya llegaron. Esa caravana entró a Panamá en el octubre del año pasado y se fueron. Él contó que le estaba esperando a su hermano aquí. Él vino como un año y medio antes, se quedó aquí esperándolo. Este hombre entró por el Darién y se ha llevado a su hermano mayor y se lo llevó a Estados Unidos. Ya tenemos noticias de que llegó. Wow. La otra experiencia es la nana de mis nietos mayores. También la nana de mi nieto menor, ella es venezolana. Pero la nana de mis nietos mayores, también venezolana, pero era la niña. Una niña, ella empezó con mis nietos a los 18 años. Wow. Vio crecer a mi nieta mayor, que ahora tiene 5, pero el año pasado la familia completa dijo, ya no podemos más, necesitamos movernos porque aquí no está pasando lo que esperábamos que pasara. Su papá es artesano, hace cosas, utilería ahí, pone agua, luz, construye, hace de todo un poco. Bueno. Y se han ido a Sevilla, en España. Y ya tenemos noticias de que están instalados todos tienen trabajo, todos siguieron sus estudios. Esta niña, que era la nana de mis nietos, estudiaba psicología y se graduó de psicóloga. Y ya en España se permite, cosa que aquí en Panamá es más difícil, ciertas prácticas de psicología se lo permiten a los extranjeros. Que ella ha podido entonces ya trabajar de lo que hace, ¿no? De lo que estudió. Acá en Panamá la dionodidad esta es un poco más difícil. Entonces vemos que la realidad, por diferentes razones, tienen una experiencia diferente cada cual, pero todos se buscan la vida de los venezolanos. Pero el último informe que tenemos es que han entrado 244,000 personas por el Darién, mochila al hombro. El 66% son venezolanos. Sí. Un desangramiento de ciudadanos hacia el mundo entero, y una gran cantidad en las últimas fechas entran a Panamá por el Darién. Muchos quedan allí en los ríos y en las garras de los bandoleros, ¿no? También. Toda esta situación que está viviendo Y el 28% son niños. ¿El cuánto por ciento?
28% El son. 28%. Sí. Palabras compartidas. Es no solamente una realidad política, sino se ha convertido en una emergencia social en el continente y en el mundo. Quisiera mirarlo por ahí primero, no tanto lo político como tenemos 4 minutos y medio para esta sección, mirar la parte social, Fabiola y Ronald, el drama humano del venezolano en el mundo, cómo tiene que salir huyendo despavorido. Mira, Déjame yo hacer algo cortico, Fabiola, que tú tienes más experiencia que yo en ese tema cuando fuiste embajadora. Yo te quiero mencionar que la situación de los venezolanos ahorita es terrible, a pesar de que hubo un momento de pausa antes de las elecciones, porque había un momento de fe. La gente está creyendo que puede haber un cambio y creemos que puede haber un cambio por eso, ¿no? Sí. Entonces hubo separó ese fenómeno que inicialmente fue clase de personas con cierto nivel. Decidimos migrar porque no veíamos las condiciones, como te mencionamos, pero llegó un momento en que el deterioro de la infraestructura, de la condición social, del ingreso, del trabajo, de la gente muy pobre, se destruyó paulatinamente y la gente empezó a migrar. Y están migrando para Brasil, vía Brasil, ahorita, hace 2 días, y están migrando hacia Colombia, Sudamérica, y buscando países como Estados Unidos, que el 66% se está yendo por el Darién. La situación es terrible porque nos sentimos indefensos, no tenemos ningún Estado que vele por nosotros. Sí. Solamente recibimos atención por la bondad de los países que nos acogen, como Panamá, que nos ha permitido estar aquí, lo que nos hemos quedado, pero ha permitido atender a las personas que han llegado. Hay niños que ni siquiera tenían papeles y le han dado papeles. Ustedes han hecho un trabajo, la casa hogar, el hogar Luisa, ha atendido a muchísimas personas. Mira, yo ahí quisiera solamente agregar que ya somos más de 8 millones de personas que han emigrado de Venezuela. Por eso es que resalto lo que decías, Eduardo, estamos en toda parte del planeta, por eso, sí. Porque estamos hablando de la segunda migración más grande del planeta después de Siria. Palabras compartidas. Y alcanzando a Siria, sin que haya, en teoría, una guerra interna. O sea, imagínense la magnitud. Y lo que estamos hablando en este momento, resaltando lo que dice Ronald, con cifras, estamos hablando de que el continente no resiste más, ni con su generosidad, ni su bondad, otra oleada fuerte de migración. Y estamos hablando que en Venezuela, en la situación actual que estamos, de no concretarse, de que este régimen reconozca que Venezuela completa, en su mayoría, le dijo, basta, vete ya, no nos funciona lo que nos está ofreciendo, estamos pasando hambre, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay salud, no hay futuro para estos jóvenes. Entonces, estamos hablando de cifras de 4 millones de personas que pudieran en los próximos meses volver a salir de Venezuela. Una oleada como esta no la resiste más el continente, ¿ok? Entonces, por eso, lo importante y el llamado es a toda el apoyo primero a los migrantes, porque entendamos que los migrantes venezolanos, de donde vengamos, los migrantes son personas que no es que salieron porque querían, no salieron, como decía el embajador de Uruguay en la OEA, no salieron a hacer turismo, sí. Salieron por necesidad, salieron porque no tenían oportunidad. Yo les nombré varias veces mi caso de vida. Mucho de lo que me movió y de donde yo agarré valor para hacer lo que yo nunca me hubiera imaginado fue por mis 3 varones, ¿vale? Uno hace lo que sea por sus hijos. Entonces,
cuando estas madres vienen por el Darién, casos como dice Ronald, me tocó atender muchísimos casos directamente siendo embajadora, me tocó atender tantos y pudiera nombrar uno donde la señora me llaman porque le queda 2 hijos porque el esposo y el bebé se los había llevado el río y no tenían ni papeles, había perdido a su bebé, había perdido a su esposo y ni siquiera aparecían los cuerpos. De hecho, el cuerpo del esposo apareció, el del bebé nunca. Entonces, eso es una de miles de tragedias. Esa señora no salió porque quería. Esa señora salió porque no tenía oportunidades para darle comida a sus hijos. Entonces, estamos hablando de que, primero, una mirada cristiana, católica, a los migrantes, porque es ahí donde están esas personas con esas ganas de superarse, de buscar oportunidades, pero que no las tienen donde están. Claro. Entonces, eso por un lado. Lo otro es lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Permítame interrumpirla brevemente para poder hacer la pausa y regresar y darnos a nuestras anchas la respuesta a esta pregunta. Volvemos de inmediato a Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Saludos desde Argentina. Les saluda Santiago Alarcón y los quiero invitar para que el sábado 21 de septiembre, sí, escuchaste bien, 21 de septiembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio de la USMA participemos del evento Defiende tu Fe a beneficio de Radio Hogar. Dios les bendiga a todos. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Conversábamos con Fabiola de las razones que tiene la gente y el drama que vive la gente que se lanza a la selva, porque Darién no es una ruta, es una selva que se traga a la gente. Y estaba usted por contar la experiencia, pues, que ahora se agudiza, se torna más aguda con lo que ha pasado en Venezuela luego del 28 de julio. Adelante, Fabiola. Uno de los fenómenos que estamos viviendo en Venezuela ahorita, y es donde uno dice, bueno, los tiempos de Dios, tengo fe, porque hemos trabajado tanto, todos los venezolanos y los que nos conocen, sabes que han sido años de luchas, de procesos, nos volvemos a unir, nos volvemos a reinventar, volvemos a sacar valor, somos una solidaridad inmensa porque se arman procesos en menos de una semana, 2 semanas, ya aparece el pocotón de venezolanos con todos estos hermanos internacionales que ya hemos hecho, porque estos ya son hermanos, estos son bonding, de hecho nos hemos casado, nos hemos relacionado, somos mejores amigos. Entonces, en verdad, cuando nos unimos por los procesos de Venezuela, es gigante toda la cooperación que viene y en el que estamos viviendo actualmente. Uno siempre decía, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, si no se dio debe ser por algo. Y el tiempo de Dios ahorita es tan perfecto que en todos los 24, 25 años que tenemos peleando con esta dictadura, ahorita ya Venezuela se ha unido, nos han destruido tanto, nos han hecho pasar tanto dolor que en este momento ha pasado que nos hemos fundido desde el corazón, desde el amor. Y es impresionante ver cómo ya no hay chavistas, maduristas, ya no es que hay oposición. O sea, es impresionante ver cómo David contra Goliat y fuimos a unas elecciones democráticas, cómo nos organizamos, cómo vencimos el miedo y cómo hasta en los barrios donde eran bastiones maduristas, chavistas, porque era parte de lo que decía Ronald, se vendía una esperanza, de repente no les llegaba la comida, pero era la esperanza de que iba a dar la oportunidad, de que este régimen era puro pan y circo, pero ni siquiera en esos bastiones, ya hoy en día. Palabras Compartidas. Se voltearon, se reconocieron que ya esto no le funciona a ellos, entonces ha sido bellísimo, porque uno que ha tenido que trabajar y también prepararse, y esa es la parte que yo sueño más, y sé que muchos vamos a contribuir a esta, es la gran reconstrucción de Venezuela, será el segundo más grande que el Plan Marshall cuando se reconstruyó en la Segunda Guerra Mundial,
porque sé que ahora lo vamos a hacer de la mano y todo va a tener que pasar por Panamá, porque a Venezuela hay que hacerla nueva, y nuestro gran maestro Cruz Diez lo decía en el 2017 en un discurso con los jóvenes, le decía, qué maravilla, porque lo vamos a hacer mejor, en Venezuela hay que hacerlo todo nuevo, y en ese nuevo lo vamos a poder hacer, y en lo que nos hemos preparado también ha sido en la Venezuela de la reconstrucción, y la que yo quiero pensar es la Venezuela del perdón, en la Venezuela en la que nos vamos a ir en todo lo que es unirnos para poder salir adelante, un país reconstruirlo. Entonces para eso tenemos que ir a lo que es la justicia de paz, y para eso tenemos que, esta Venezuela que estábamos dividida, en este último proceso, la belleza es que somos uno solo, que tenemos las pruebas, que esto también ha sido histórico y del ejemplo para todas las democracias, porque ya prácticamente este tipo de sistema que viene a través de democrático, de izquierda, que después se quiere quedar en el poder y va cambiando, los poderes públicos van usando lo que llamo yo la misma franquicia. Ya sabemos a nivel de oposición cómo nos tenemos que organizar, cómo podemos tener las pruebas. Entonces, yo creo que la belleza de defender estos valores, de dejar este precedente y que todos nos involucremos para que finalmente este régimen termine de dejar Venezuela. Y comentábamos que gracias también a Panamá, que ha ofrecido también una ventana, gracias por el apoyo que nos ha ofrecido. También tenemos el tema en este momento de los venezolanos. Cuando estuve de embajadora, el gobierno de Panamá tuvo el apoyo de reconocernos una crisis que teníamos de los pasaportes vencidos. En este momento no tenemos consulado porque cerraron por razones obvias. Entonces, sí, también esas medidas paliativas temporales que nos puede ayudar el gobierno de Panamá, que sé que están trabajando en eso y que pronto también nos podrán poder facilitar lo que es reconocer los pasaportes vencidos, poder hacer trámites en el banco, es lo mínimo que necesita uno para poder ser alguien y tener dignidad y poder funcionar humanamente en Panamá. Entonces, palabras compartidas. En esta reconstrucción y en esta lucha que ha sido de la mano de Dios, nos fundimos, somos una sola Venezuela, somos una sola Latinoamérica, con este gran ejemplo, porque insisto, Eduardo, esto es una lucha espiritual. En Venezuela desde el 2010, desde el 99, el 2000, cuando Chávez empieza a tomar el poder en Venezuela, lo primero que hace es unirse con Cuba y unirse a todo lo que es Babalao, todo lo que es, sabemos que el eje del mal existe, y eso es lo que también impera en Venezuela. Por eso les pido muchísima oración a todos, claro. La intercesión de nuestra Virgen de Coromoto, porque sabemos que el bien va a triunfar, pero tenemos que unirnos. Don Ronald, ¿es posible, Ronald, que esto acabe? ¿Hay realmente certezas más que ilusión de que esto va a acabar? Qué bueno que me hace esa pregunta, porque primero quiero agradecer a Panamá y al gobierno de Panamá, porque ha sido un liderazgo desde el día 29, fue un liderazgo, el primer presidente que se fijó una posición dura, sí, y firme, y la ha mantenido. Y en uno de sus discursos, el presidente José Raúl Mulino mencionó de que él no quería, de que él ya había vivido eso en el 89, el tema de la burocracia y el tema de las decisiones de los organismos internacionales. Ahora bien, le voy a comentar que el tema de la comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, viene trabajando en Venezuela desde el año 2019, casos desde el 2014, licenciado. Desde el 2014, en el 2019 decidieron mandar una comisión de hechos para revisar eso, y lo han hecho. Dieron un resultado 2020, 2021, 2022, septiembre de 2023. Todos los eventos o todas las decisiones o las conclusiones a que han llegado esas comisiones, esas misiones de hecho, han sido las mismas. Se han demostrado ejecuciones extrajudiciales,
poner presos, ¿cómo se llama? Desapariciones forzadas, Sí. Poner presos arbitrariamente. Todo eso ha sido de una manera sistemática lo que se ha presentado en el país. Tengo documentación, Ronald, de que aun cuanto es muy grave lo que ha ocurrido antes del 24, lo que ha pasado después de las elecciones rebasa en agresividad y violencia todo esto. Bueno, Superando la dictadura de hay Pinochet en Chile. 1.674 personas al día, en esta semana, 1.674 personas que han sido detenidas, de las cuales 107 son niños de Tremendo. 15 a 18 años y acusados de terroristas. Wow. Yo lo que quiero, cuando la pregunta que usted me hace, es si esto es diferente, sí, esto es diferente. Palabras compartidas. Los organismos internacionales siempre tienen que cumplir un procedimiento burocrático porque tienen que entender muy bien y respetar lo que un gobierno viene haciendo. Si hay dudas, siempre le dan le dan el beneficio de la duda a los gobiernos. Bien sea que nosotros no estemos de acuerdo o no, y haya dudas, siempre hubo esa manifestación. Por eso que le digo que hubo 2020, 21, 22 y 23 una comisión de hechos que salió hasta el año pasado. Este momento no hay ninguna duda, licenciado, que Venezuela está unida, como dijo Fabiola, por el amor y han hecho algo que nadie en ninguna elección, en ningún mundo, sin dinero, sin medios de comunicación, sin medios de transporte, ha logrado una votación tan extraordinaria de 3 millones de votos por encima de lo que tenía el régimen. Le sacamos 3 millones de votos y todo lo hicieron cada uno de los venezolanos. María Corina le preguntaba a todos los ciudadanos, ¿quién va a cuidar tu voto? Yo voy a cuidar mi voto. Esa expresión se transmutó a todo el pueblo, todos vamos a cuidar mi voto. Hubo 1 millón de voluntarios sin gasolina, sin comida, o sea, 1 millón de voluntarios que se dieron a la calle a salir a recoger esas actas que hoy están publicadas y que todo arriesgando su vida. Sí, sí. Tengo el testimonio de una de esas voluntarios, una voluntaria, que en este momento debe haber llegado a Perú huyendo por las montañas. Total. Claro. Porque los están buscando ahora. Total, esos son los que han sacado presos de su casa. Claro, esos son los 1.600. Hubo un joven que solamente leyó los datos de su mesa y entonces lo buscaron y se lo llevaron preso a él y a la mamá. O sea, imagínese usted, un joven de 18 años. Entonces lo están llevando para unas cárceles donde ponen a los delincuentes. De máxima seguridad, sí, los están llevando a las cárceles comunes con delincuentes de alta peligrosidad, imagínate. De alguien que está protestando. Ellos están diciendo que hay un fascismo. Entonces, pareciera que ellos se ven en el espejo y expresan lo que ellos ven de sí mismos. Porque nosotros no hemos tenido, mire, licenciado, han cerrado locales. Palabras compartidas. Le han quitado los caballos porque lo usó María Corina. Cerraron el local porque le dieron comida a María Corina y a su equipo. Y usted sabe lo que ha hecho la gente. Bueno, ya no me voy a pie, cruzo a pie. No, entonces dejan el local cerrado y lo montan bajo un árbol. O sea, la gente no está en contra del sistema, está en contra de la humillación, en contra del sueño de poder traer a todos sus hijos de nuevo a Venezuela. Hay un rostro que se ve que es el rostro de Nicolás Maduro, pero sabemos que Nicolás Maduro no es el verdadero villano, que detrás de él hay un ejército, unos generales, es una cuestión pero él es un villano, pero no es el único villano, pareciera como que es la marca, pero el tema es una pequeña cúpula
no pasan ni de 60 los que tienen a Venezuela completa sometida. Lo digo porque, y es la pregunta que les quiero hacer. Estamos hablando de los militares, estamos hablando de... Lo digo por esto, digamos que al señor Maduro se le ocurre pues bajar la guardia, montarse un avión y venirse para Panamá, que ya le ofrecieron asilo aquí, ¿no? Venirse para acá y va a ser vecino ahí de ustedes, ahí donde ustedes están. Digamos que viene. Pero queda el problema queda, que es el de estos señores que con sus armas tienen amedrentado a la sociedad. ¿Cómo Como te solucionarlo? digo, es un pequeño grupo. Mira, una de las cosas que comentaba Ronald ahorita, mira, para que esas actas hayan llegado, para nosotros tener las pruebas que tenemos, hasta los militares participaron en eso, el Plan República. Por eso es que digo que Venezuela se fundió en un solo corazón, y estos son los tiempos de Dios, porque esa va a ser la única manera de la Venezuela del perdón, la Venezuela de la justicia, y la Venezuela de la luz que va a brillar para Latinoamérica, y vamos a vencer este eje del mal, para el bien de todos, porque ese eje del mal viene manejando y fundando miedo en los militares, pero lo que caiga en la cabeza, ya los demás, el fuerte de los militares, también pasan hambre, pasan todo lo que decía Ronald ahorita, ellos no viven en un país al lado, ahí son una pequeña cúpula los que están enriquecidos con eso, el militar de a pie, de mandos medios, de mandos bajos, igual, y tienen familia, viven lo mismo, un país sin oportunidades, entonces... No, y ahorita... Con esta situación, licenciado, la economía, porque ahora nadie le está prestando dinero al gobierno como antes que lo veían estable. Ahora no le están prestando dinero, le están retirando toda. No hay ninguna empresa que va a decidir invertir porque saben que es mentira, porque es obvio que están cometiendo un golpe de Estado. Pero Cuba, Chile y Rusia sí, ¿no? Cuba, China, Rusia. Ha sido muy tímido. Ah, bueno, sí, yo lo puedo por allá. Honduras también fue que lo dijo. Fíjense, México, Brasil y Colombia no están hablando de una manera directa. Bueno, presente las actas. Están diciendo que presente las palabras compartidas. ¿Entiendes? O sea, llega un momento y Boric, que en Chile fue categórico, ¿no? O sea, ya tú con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo que estás haciendo es un golpe de Estado. Y eso no es democracia. Estás acabando con la democracia. Los antiguos aliados están saltando del barco. Claro, porque ya no tienen cómo sustentarse. Su sustento es mentira. Cada día crece la mentira. Y ellos dicen que hay un fascismo interno y hablan de que, bueno, están maltratando a los policías. O sea, no. O sea, el terror y la violencia está de su lado todo el tiempo. Nosotros no tenemos ni las armas ni la violencia porque estamos alineados con el amor, con la luz. Don Ronald y Fabiola Sabarce, embajadora del gobierno de transición de Guaidó aquí en Panamá en el periodo 19-22. Este tema es un tema demasiado grande para este programita que apenas nos alcanza 55 minutos y se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer una segunda parte, sabemos que, y cuidado necesariamente las que sean necesarias, pues, porque esto va a seguir creciendo, hinchándose, y tenemos que estarle tomando el pulso a Venezuela constantemente. Las puertas abiertas de Radio Hogar para ustedes dos y los que ustedes consideren que tienen información que dar e ilustrar a la sociedad panameña y a los venezolanos aquí en Panamá, que sabemos que han escuchado este programa y que van a estar pendientes. Sepan que aquí esta es su casa y va a estar abierto para ustedes en lo que necesiten. Gracias a ambos por su tiempo. Esto ha sido Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pueden despedirse. Gracias, Panamá. Muchísimas gracias y seguimos pidiendo sus oraciones porque sabemos que el bien siempre triunfa y lo que nos quiere es más unidos y perseverando. Muchísimas gracias por este espacio porque la Venezuela de la luz ya está aquí y sé que el último empujoncito es con este programa, con todos los que nos escuchan, seguir con más fuerza agarradito de ese rosario. Así será. Esperemos que en el jubileo de Radio Hogar podamos estar mucho más felices. Claro que sí. Este 21 de septiembre tenemos este gran evento por los 70 años de Radio Hogar. El 31 de octubre cumplimos los 70 años y empezamos, ojalá pronto, a celebrar con Venezuela este aniversario de Radio Hogar. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Amén. Amén.
Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.